Capítulo 27. Mortalidad. Las alas carmesíes batieron con fuerza, golpeando el suelo con ráfagas de viento mientras ralentizaban el descenso de su dueño. La figura aterrizó suavemente sobre sus patas con garras. Un rayo rojo lo atravesó y su forma cambió. Donde antes había estado un demonio, ahora estaba un hombre de cabello plateado vestido con su característica chaqueta roja. Así que esta es la tierra de las tinieblas. ¿Eh? Podría ser útil un poco de jardinería, ¿no crees? Se dio la vuelta y miró a la mujer que estaba detrás de él, que iba montada en un gigantesco grim negro con forma de pájaro. Cuando su montura aterrizó, ella saltó y aterrizó a unos pocos pies de Dante. Lentamente, se acercó a él. La tierra está cubierta de una corrupción ancestral. Son los últimos vestigios de quien gobernó este lugar hace mucho tiempo, explicó. Por eso es como es. También por eso es el lugar de nacimiento de los hermanos Grimm. ¿El que gobernaba este lugar? Preguntó Dante. ¿Te refieres a antes de Salem? Cinder asintió. Ahora tengo curiosidad. ¿Quién era este tipo? La mujer de cabello oscuro vaciló. Sería mejor que escucharas eso de mi señora, dijo. Dante no percibió ningún subterfugio. Ella simplemente parecía ansiosa porque las explicaciones vinieran de arriba. Se encogió de hombros. Se dio vuelta y miró el edificio solitario a la vista, una estructura oscura e imponente. Bueno, al menos no necesitaré una dirección para encontrarla, bromeó. Cinder no respondió. En algún momento, al menos, pudo haber puesto los ojos en blanco con fastidio. Había conocido a muchas personas que se consideraban graciosas. Sin embargo, había visto la verdadera forma de este hombre en particular, por lo que vio la broma desde una perspectiva diferente. Era parte de una fachada, parte de la máscara que ocultaba al ser aterrador que yacía en el interior, siempre observando, siempre esperando a ser liberado. Nunca antes había estado tan agradecida de que alguien pudiera aligerar el ambiente con una broma. Ceniza. Una voz telepática, familiar, llegó hasta ella. Amante. Invita a nuestro invitado a entrar. Asegúrate de tratarlo bien. Sí, señora. Ella comenzó a caminar hacia adelante. Por aquí. Salem te está esperando. Dante siguió su ritmo, contemplando el paisaje a medida que avanzaba. Podía sentir a las criaturas por todas partes, escondidas en las sombras. Mientras que los humanos no podían ver en una oscuridad casi perfecta, él sí podía. Una de las cosas más divertidas de su línea de trabajo era observar a las criaturas que pensaban que estaban ocultas fuera de la vista, acechándote, sin saber que podías verlas perfectamente. Honestamente, si la mayoría de estas criaturas no fueran bestias absolutamente sedientas de sangre que te harían pedazos si pudieran, serían bastante lindas. Aún así, la constante mirada comenzó a molestar después de un tiempo. Sin siquiera mirar en su dirección, volteó a Ebony y disparó una ronda, evitando deliberadamente golpearlos por meros milímetros. Inmediatamente, los Grimm se dispersaron. ¿Puedo interesarles a todos en un servicio de control de plagas? Normalmente no hacemos esto, pero dada la escala del trabajo, Devil May Cry podría ofrecerles un descuento, dijo. Cinder se sobresaltó un poco. Devil May Cry, repitió, sin saber de qué estaba hablando, pero con miedo de parecer grosera. Es nuestra agencia, dijo Dante. Nos ocupamos de problemas de tipo sobrenatural. Demonios, fantasmas, demonios, hermanos Grimm, deidades vengativas, manifestaciones de conceptos abstractos, exesposas amargas, exnovios amargados. Dijo Cinder. Bueno, tal vez no exes amargados, pero todo lo demás, sí. ¿Por qué los pondrías en la misma categoría? Murmuró Cinder y luego sacudió la cabeza. Espera, ese no es el punto. ¿Tu trabajo diario es cazar demonios? ¿Sí? Dijo Dante, sonriendo orgullosamente. Y quiero que sepas que soy el mejor en eso. ¿Eres un demonio que caza demonios?, dijo Cinder, sin creer las palabras que salían de su propia boca. Es curioso cómo funciona eso, ¿no? Dijo Dante, sin perder el ritmo. Después de todo, eres un humano que mata a otros humanos. No es tan simple, dijo Cinder, mirando hacia otro lado. Nunca lo es, asintió Dante. Cinder continuó caminando mientras hablaba. No lo entiendes, murmuró. No hay forma de que puedas hacerlo. No sabes lo que es ser débil, luchar cada momento de tu vida, tener que matar simplemente para comer, simplemente para sobrevivir. Dante meneó la cabeza.
Había oído esas palabras antes, de boca de los muchos mercenarios que había conocido en la tierra. Por un momento, una imagen de él mismo apareció en su mente cuando era más joven, con la rebelión en la mano mientras luchaba por combatir a los pecados, incluso mientras su estómago rugía de hambre y cada músculo se sentía como plomo por la falta de sueño. No te diré nada diferente, dijo. Ella lo miró. Para ella, tenía sentido. ¿Por qué un demonio tendría problemas en matar humanos? Para él, debía ser poco más que una historia divertida. No había ninguna razón para que fuera algo más que indiferente. Sin embargo, por alguna razón, casi había estado esperando que él le dijera que estaba equivocada, que había otra manera, una manera mejor. En el fondo, una parte de ella le decía que incluso había estado esperando que así fuera. ¿Estamos de acuerdo entonces?, dijo. Por supuesto que no, dijo Dante. Entiendo la necesidad de matar para sobrevivir, pero eso no significa que esté de acuerdo con ello. Cinder se detuvo y se giró para mirarlo, con los puños apretados. Eso no tiene ningún sentido. Tú sabes que es verdad. Todos matamos para protegernos, para proteger nuestras propias vidas. Tú también lo harías. ¿Cómo puedes negarlo entonces? Entender que el hecho de que tengas que hacer algo no significa que sea correcto. ¿No es eso lo que significa ser humano? Cuando Cinder se detuvo, Dante pasó junto a ella. Habían llegado a la sala del trono del castillo y sintió una presencia detrás de las puertas que tenía frente a él. Se acercó y golpeó varias veces. Entra, dijo una voz desde dentro. Empujando las puertas para abrirlas, entró. Dentro, en el otro extremo de la habitación, vio a una mujer sentada en un trono. Cuando entró, ella se levantó y comenzó a caminar hacia él. Alta y esbelta, tenía rasgos afilados pero delicados y se movía con gracia. Era difícil negar que era hermosa. Pero a pesar de todos los encantos que su apariencia tenía para la mente humana, había signos claros de que algún poder la había influenciado, hasta el punto de que era cuestionable cuánto de ella todavía era humana. Su piel era blanca como el hueso y se veían venas negras debajo de ella, que se extendían por todo su cuerpo. Una piedra preciosa negra brillaba en su frente. La esclerótica de sus ojos era oscura, mientras que los iris eran rojos. Dante podía sentir un poder que recordaba vagamente a los demonios en ella, aunque no era de naturaleza demoníaca. Si tuviera que describirlo, diría que se sentía como una rama del poder demoníaco, o tal vez algo descendiente de él. Jeje. Interesante. Así que tú eres el conocido como Dante, dijo. En carne y hueso, respondió el cazador de diablos. La mujer se acercó a él con pasos lentos y cuidadosos, observándolo con la mirada. Cuando estuvo a unos metros de él, se detuvo y asintió. Sí. Sí, ya lo veo. Definitivamente eres él. No hay duda al respecto. Cinder entró en la sala del trono en ese momento, justo a tiempo para escuchar sus siguientes palabras. Quería verlo con mis propios ojos. No hay duda. Eres un demonio. Dante rió irónicamente. Todo el mundo sigue diciendo eso. ¿No tienen razón? Solo la mitad. Los ojos de Salem se abrieron y brillaron por un segundo. Ya veo. Eso explica muchas cosas. Tienes alguna debilidad humana. Por eso este planeta sigue intacto. Dante, que había escuchado el mismo razonamiento más veces de las que podía contar, ni siquiera se molestó en refutarla. Lo dices como si no fueras humano, señaló. Eso es porque no lo soy, respondió ella. ¿No lo eres? No había ningún matiz burlón en su voz. Era una pregunta sincera. Tal vez porque no esperaba algo así de una entidad como él, respondió con la misma honestidad y un toque de tristeza. No, al menos ya no. Ella miró por la ventana hacia la luna rota cuyos fragmentos aún brillaban en el cielo nocturno. Dante se rió levemente y ella se giró para mirarlo. Curiosamente, no sentía ningún enojo. Ahora que estaba frente a él, la idea de sentir rabia hacia él era ridícula. Para alguien como él, no tenía sentido. Una hormiga también puede sentir enojo hacia un gigante. En cambio, se encontró sonriendo con ironía. ¿Mi sufrimiento te parece divertido?, preguntó. Él negó con la cabeza. No. Es solo que no negaste que alguna vez fuiste humano. Y eso es suficiente para mí. Ella lo miró fijamente, sin comprender. Ya ves, explicó, esa humanidad nunca se desvanece. No del todo. En algún lugar de nuestro interior, todavía sigue ahí. Los ojos de Salem se tensaron y apretó los puños. Tonterías. Tal cosa ya no existe. ¿Estás tan desesperado por deshacerte de ello?
Ella lo miró fijamente. No lo tiré, espetó. Me lo quitaron. La mirada de Dante se agudizó. ¿Quién te arrebató tu humanidad? Salem sonrió. No había llegado a este encuentro con un plan. A estas alturas, sus experiencias le habían enseñado esto. Todos los planes y estrategias fracasarían. Cuando se enfrentara a este ser, resultarían ridículamente insuficientes. Por lo tanto, intentar idear uno era una pérdida de tiempo. En cambio, tomaría este encuentro exactamente como viniera, mostrando quién y qué era realmente. Esa era su única esperanza. Pero ella había logrado ganar su interés. Y entonces, hubo una oportunidad. Quizás aún pueda hacer un trato con el diablo. Dime, Dante, ¿te gustan las historias? A veces. Entonces déjame contarte una. Por favor, siéntate. Esto llevará un rato. Dante se encogió de hombros y tomó asiento en la mesa larga. Al notar que no había elegido sentarse a la cabecera, Salem también evitó hacerlo y se sentó frente a él. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la luna está rota aquí? Preguntó. ¿No fue porque Piccolo lo destruyó con un cañón de rayos? Bromeó. Salem se rió. Aunque no entendía el significado exacto de la referencia, captó el espíritu del chiste. No, respondió ella. Pero se parece bastante. Fue destruida por un dios al salir de este mundo. ¿Un dios, eh? Uno de dos. Ellos gobernaron este planeta hace mucho tiempo, explicó. Ahora, sin duda, había despertado el interés de Dante. Sabía que no se trataba de una simple historia. Era la historia real de este mundo. Menos mal que prefería escucharla cara a cara en lugar de leerla en un libro. Entonces, ¿por qué se fueron? Preguntó. La humanidad los ha decepcionado, respondió ella, con voz delicada pero teñida de veneno. ¿Y por humanidad, te refieres a ti? Ella sonrió una vez más. Siempre era más divertido contarle una historia a alguien que prestaba atención. No les gustó en absoluto que yo estuviera dispuesta a ir contra sus reglas, dijo. Así es. ¿Qué hiciste? Bueno, yo era una jovencita en ese entonces. Una doncella inocente. Bueno, tal vez no tan inocente. Me enamoré de un hombre. Un gran héroe. Verás, mi padre me mantuvo enjaulada en una torre. No podía salir por mis propios medios, así que encontré formas de enviar mensajes, para que un día, alguien viniera y me liberara de mi prisión. Estás hablando del libro que escribiste. Es un libro muy bonito, por cierto. Se habría vendido muy bien en mi mundo. Lo mismo, dijo Salem. Se había acostumbrado a conversar con él mientras seguía sus bromas. No voy a mentir. Estaba desesperada. No me importaba quién me sacara, siempre y cuando alguien lo hiciera. Sin pretensiones, ¿eh? Me gusta eso. De los muchos que respondieron al llamado, no pensé que hubiera uno solo al que yo considerara algo más que una herramienta. Pero, como resultó, estaba equivocado. Conociste a tu príncipe azul. Él era un gran héroe. Yo era una princesa que necesitaba ser rescatada. Es una historia muy trillada, pero en este caso suena muy real. Me enamoré de él. Nos fuimos juntos y, por un tiempo, fuimos felices. Dante recordó un poco las muchas veces que había escuchado la historia de su propio padre. Entonces, ¿qué salió mal? Al final, él era mortal, igual que yo. Murió. Ni siquiera nuestra magia pudo salvarlo. Siempre supe que ese sería el caso. En aquel entonces, la humanidad poseía magia. Pero todavía había cosas que no podíamos hacer. Sobreescribir las leyes de la vida y la muerte, por ejemplo. Eso estaba más allá de mi poder. Así que fui al dios de la luz y le supliqué que le devolviera la vida a mi amado. Al viejo eso no le gustó ni un poco, ¿eh? No, no lo hizo. Explicó por qué. Algo sobre la ley natural, el orden de las cosas y el equilibrio entre la vida y la muerte. Suena importante. Estoy segura de que lo era, pero no me importaba. Simplemente lo quería de vuelta y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por ello. Así que recurrí al dios de la oscuridad. ¿Y cómo funcionó eso? Al principio resultó más agradable que su hermano. Lo devolvió a la vida. Pero su hermano se enteró muy pronto. Hizo una pequeña pausa y luego continuó. No solo le quitaron la vida, sino que me maldijeron a mí. Me quitaron la capacidad de morir. Como no había respetado la importancia de la muerte, nunca podría tenerla. Nunca podría tener la liberación de un final. Caminaría por el mundo para siempre, en un sufrimiento sin fin. Dante permaneció en silencio por un rato. ¿Qué pasó entonces? Me defendí.
O al menos, lo intenté, se rió con amargura. ¿Puede un mortal luchar contra un dios? En aquel entonces, así lo creía. Recluté a todos los que pude. Los convencí de que los dioses eran tiranos. Los convencí de marchar contra los gemelos. Todo salió tan bien como te puedes imaginar. No solo perdimos. Nos exterminaron. Toda la humanidad. Llamaron a este mundo un remanente de lo que solía ser y se fueron, rompiendo la luna en el camino. Pero sobreviviste. Salté al pozo de nacimiento. Este lugar solía ser el dominio del gemelo oscuro. Los Grimm. Esas son solo sus creaciones. La no vida para equilibrar la vida. La destrucción para equilibrar la creación. El pozo de nacimiento es de donde vienen. Pensé que si saltaba a la fuente, podría destruirme a mí mismo. Pero no, no me mató. Solo me cambió. Ella abrió los brazos ampliamente. En eso me convertí. Me retorcí. Las energías de ese pozo fluyeron hacia mí. Ya no era la misma y nunca podría volver a serlo. Pero todavía recuerdo la persona que solía ser. Llámalo bendición o maldición. Pero nunca podré olvidarlo. El rostro de Dante era ilegible. Ella había sido honesta durante todo el relato, tanto en lo que decía como en sus sentimientos, pero no había forma de saber lo que él pensaba al respecto. Eso no es todo, ¿verdad? Dijo finalmente. Pasaron siglos. Finalmente, los humanos comenzaron a aparecer de nuevo. Quizás algunos humanos habían sobrevivido a la destrucción original de la raza y finalmente habían logrado repoblarla en gran medida. Quizás los nuevos humanos evolucionaron como lo hace toda la vida. O quizás los dioses simplemente consideraron apropiado crear humanos nuevamente. Pero los nuevos humanos, los mismos humanos que caminan por Remnant ahora, no nacieron con magia. También vivieron menos. Los Grimm mataron a aquellos que se acercaron demasiado. Yo simplemente existí, sin importarme de una manera u otra. Hasta que él regresó. ¿Tu héroe? Salem miró a Dante por un momento, sorprendida. No esperaba que él se diera cuenta tan rápido. Sí. Volvió. En ese momento no lo cuestioné. Simplemente estaba feliz de tenerlo de vuelta. Y por un tiempo, así fue. Vivimos juntos, en paz. No duró, ¿verdad? Los dioses no lo habían enviado de vuelta por mi causa. Y él tampoco había regresado por la mía. No, él estaba aquí por ellos, para hacer su trabajo. Para guiar a la humanidad, hacerla digna de los gemelos de nuevo. Ella se detuvo nuevamente por un momento. Cuando me enteré, me cegó la rabia. Lo suficiente como para matar a nuestras hijas. Pero ellas habían heredado la magia que poseía su padre. Y por eso, aunque murieron, su poder y algo de su espíritu continúan, transmitidos a otras mujeres. En cuanto a él, bueno, tal vez sea apropiado que él tampoco muera. Cada vez que su recipiente es destruido, encuentra otro, para poder continuar con su misión. Cuando llegue el momento, usará las reliquias que los dioses dejaron aquí para invocarlos, para que la humanidad pueda ser juzgada una vez más. Una vez más, no pudo leer el rostro de Dante. El cazador de demonios permaneció en silencio por un rato, antes de hablar. ¿Y tú qué quieres? El corazón de Salem se aceleró. ¿Era esto? ¿Estaba a punto de ganarlo como aliado? Quiero destruir todo lo que es valioso para los dioses. Si sirve para fastidiarlos, pues bien. Si los trae de vuelta aquí para poder hacerles daño, mejor aún. De una forma u otra, me vengaré. Ella lo miró, ansiosa por ver alguna señal de que él consideraba que esa era una causa lo suficientemente buena, una que apoyaría. Él sostuvo su mirada. Cuando él permaneció en silencio, ella decidió averiguarlo. Ya se lo había contado todo. No tenía sentido fingir. ¿Qué será entonces, Dante? ¿Me ayudarás? ¿Me prestarás tu poder y borrarás este mundo de la existencia? Te ayudaré. Banda sonora del segundo concierto de Ghost in the Shell. Sí, quiero. Cinder lo vio moverse y comenzó a moverse ella misma, pero ya sabía que no sería lo suficientemente rápida, ni siquiera con la mitad del poder de una doncella. Sin poder hacer nada, vio cómo el brazo del cazador de demonios se estiraba y su mano tocaba la cabeza de Salem. ¡No! Gritando, se lanzó hacia adelante. Mientras se acercaba, una luz carmesí brilló alrededor de todo el cuerpo de Dante. Aparecieron innumerables estrellas de 10 puntas, adornadas con el lenguaje más antiguo del cielo, las runas demoníacas. Los sellos entre los mundos se abrieron y un poder que no podía residir en el reino de los humanos entró en él. En pleno vuelo, Cinder se desplomó en el suelo. No podía moverse, apenas podía respirar.
Sus ojos se abrieron de par en par. Dante seguía en su forma humana, pero desde el antebrazo en adelante, la mano que tocaba la cabeza de Salem se había transformado. Como si deformara el tejido de la existencia misma, los huesos, músculos y piel humanos se transformaron en tendones demoníacos. Escamas dentadas que parecían hechas de roca cubrían la extremidad. Debajo de ellas, visible entre ellas, estaba el resplandor del fuego del infierno. Una mano del color de la roca volcánica se posó sobre la cabeza de Salem, sus dedos largos y con garras. Por un momento, Cinder vio los ojos de la bruja abiertos por el horror, hasta que, para su sorpresa, el miedo se desvaneció, reemplazado por una tranquila aceptación. Salem no había podido reaccionar. Antes de que ella se diera cuenta, su mano se extendió. Y entonces, lo sintió una vez más. El inmenso e indescriptible poder de un verdadero demonio. Su brazo se transformó. Donde antes había habido carne humana, ahora había la mano de un demonio. El miedo se apoderó de ella. No era como si no hubiera predicho esta posibilidad. Era un riesgo. Un riesgo que tenía que correr. Un demonio en Remnant no era alguien a quien pudiera ignorar, ni alguien a quien pudiera pasar por alto. De una forma u otra, sus caminos colisionarían, y por eso, había elegido correr el riesgo y enfrentarse a él de frente en una jugada de todo o nada. Si tenía éxito, ganaría un aliado invencible. Si fallaba, bueno, entonces todo habría terminado. Y parecía que había fracasado. Por supuesto. Era un demonio. Aunque la mitad de él fuera humana, había otra mitad que no lo era. Para él, los humanos eran una existencia inferior, que no valían más que basura. Y por mucho que ella hubiera cambiado, en última instancia, era humana. Su vida no tenía ningún valor, ningún significado para él. Había jugado con fuego y ahora la quemarían. Podía sentir el poder que vibraba en esa mano. Era un poder con el que las gemelas ni siquiera podían soñar. Sí, esta mano podría matarla. No existía ninguna inmortalidad lo suficientemente poderosa como para protegerla de eso. Cuando se dio cuenta de eso, el miedo se apoderó de ella. Su muerte sería dolorosa. Las pocas historias de demonios que se habían contado en Remnant hablaban de su brutalidad, su violencia, y era algo legendario. Entonces así es como termina. Después de todo el dolor y la muerte que he causado, así es como muero. No fue tan malo como podría haber sido. No, pensándolo bien, no había sido el deseo de los gemelos que ella viviera para siempre. Que viviera hasta que se volviera loca y suplicara perdón. Que suplicara la muerte. Esto fue mucho mejor. No solo había encontrado la muerte, sino que había encontrado la muerte a manos de un ser que no tenía nada que ver con los dioses, que era su antítesis. Sí, esto estuvo bueno. De hecho, no podía pedir nada mejor. No sería Hoffman ni ninguno de sus perros falderos cazadores quien la mataría, ni ningún ser humano. Sería un ser cuyo propósito de existencia era acabar con vidas. Una manifestación gloriosa de destrucción total. Las palabras de Dante calaron hondo. Te ayudaré. Ah, ahora lo veo. Él no iba a darle el bálsamo. En lugar de eso, él iba a resolver su problema desde la raíz y darle lo que ella realmente quería. Muerte. Una sensación de paz la invadió y cerró los ojos. Sintió que el poder demoníaco entraba en ella. En cualquier momento, probablemente estallaría espontáneamente. En cambio, sintió que el poder tocaba algo más dentro de ella. Algo que siempre había estado allí, pero de lo que nunca había sido consciente. Lo reconoció como magia, pero no como algo propio. Antes de que pudiera reaccionar de alguna manera, el poder demoníaco la envolvió por completo y la apretó, aplastándola. En un instante, había extinguido la magia. Tan pronto como desapareció, sintió que algo dentro de ella cambiaba. Espera un segundo, yo. Antes de que pudiera pensar más en ello, el poder demoníaco se apoderó de algo más, algo de lo que ella era consciente. La corrupción de las piscinas de parto. Para su total sorpresa, sintió que se lo sacaban. Imposible, conectada como estaba con Dante, en un breve instante, ella vislumbró su alma, tal como él miraba la de ella. Donde ella esperaba encontrar oscuridad, encontró algo más. Una sola lágrima rodó por su mejilla. Ah, ahora lo entiendo. Cuando Dante retiró la mano, hilos de oscuridad se arrastraron tras ella, abandonando el ser de Salem. Arrancó lo último de la corrupción de ella. La bruja sintió que se le quitaba un gran peso de encima y se encontró respirando pesadamente con alivio. Dante miró la esfera de oscuridad en la palma de su mano. Jeje. Si no hubiera visto este truco cientos de veces antes.
¿Qué pasa con todos estos aspirantes a dioses y su obsesión con cosas oscuras y pegajosas? Sin decir otra palabra, manifestó uno de los guanteletes de Balrog en su mano e invocó las llamas del infierno de fuego. Los últimos restos de la corrupción fueron completamente borrados de la existencia. Bueno, eso se encarga de eso. Salem miró fijamente hacia adelante. Sin atreverse a creerlo, levantó lentamente una mano, casi con miedo de mirarla. Logró superar su miedo, finalmente la miró y casi se cayó hacia atrás por la sorpresa. El color pálido, parecido al del hueso, había desaparecido y había sido reemplazado por el saludable rubor de la piel viva. Habían desaparecido las venas que latían con materia corrupta y sin vida a través de ella. Ya no podía sentirla en su interior. Y, por encima de todo, sintió una cosa más. Algo que había recuperado. Ella ahora era mortal. Miró a Dante. Su brazo había vuelto a su estado normal. ¿Pero por qué? El legendario cazador de demonios miró por la ventana la luna rota. No tengo idea de si hay un dios o dioses o no. Pero sí sé una cosa. Si hay alguien a quien vale la pena servir, entonces esa persona definitivamente no es un imbécil moralista. Comenzó a alejarse, pero se detuvo cuando Salem gritó. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Si quieres morir, hazlo. No te lo impediré. Pero te sugiero que intentes vivir.